Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas de Neo Marketing Talk y tengo acá en una nueva versión del COVID-19 a Sergio Domínguez, que es el director general de Acast, ¿así está bien dicho? Así está bien dicho. La plataforma líder del mundo de podcast. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Francisco, buenos días, mucho gusto y gracias por el tiempo. No, gracias a ti, el doble tiempo. Chiste corto, Sí, 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 sí. Chiste local. chiste local. Oye, Sergio, cuéntame un poquito, ¿cuándo llegaron a México ustedes? Claro que sí, Francisco. Nosotros lanzamos la empresa a principios de marzo. De hecho, hicimos el lanzamiento en Advertising Week con una gran recepción. Tuvimos un foro lleno en el salón donde hicimos la presentación y platicamos de las tendencias de podcasting y de audio a nivel mundial y qué es lo que pasa en el ecosistema de audio. Desgraciadamente tuvimos el lockdown prácticamente a nivel mundial en todas las oficinas. Desde hace 6 semanas decidimos hacer work from home. Tenemos una política de remote first, entonces la verdad es que le hemos pasado mejor de lo que muchas empresas y la verdad es que muy contentos, una gran recepción tanto de marcas como de podcasters. Yo creo que en general de la industria ha sido una recepción bien interesante para nosotros. Oye, ¿cuánto tiempo tiene la empresa en sí a nivel desde que inició operaciones? ¿14? ¿Cuántos años tiene? Arrancó la empresa, arrancó en 2014 en Suecia. Correcto. Vamos a cumplir 6 años. Es una empresa que ha tenido un crecimiento muy interesante en todos los rubros y hoy por eso nos atrevemos a decir que somos la empresa más grande del mundo del ecosistema de podcast, tanto en ingresos como en propiedades, como en escuchas. Oye, Sergio, ¿qué tiene que hacer una persona para poder ser un podcaster? ¿Se les dice Ujú. podcaster? Sí. Eh, Hay diferentes planes para poderlo hacer. Tienes uno gratuito, uno medio, uno intermedio. Para yo poder subir un podcast, ¿necesito tener a fuerza una cuenta o lo puedo hacer gratis? O cuéntame un poquito más de la plataforma. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros tenemos, una de las cosas que más me gustaron de Acast como empresa es la posibilidad de darle voz a todo tipo de gente, ¿no? Y a todo tipo de empresas y a todo tipo de proyectos. Y esto es algo culturalmente bien interesante porque dentro de nuestras base de podcast, de los más de 10,000 podcasts que tenemos alrededor del mundo, nos enorgullece decir que tenemos podcast de gente que acaba de hacer la primera transmisión hasta la BBC con 700 shows, ¿no? Ese es el tipo de Wow. plataforma que tenemos. Entonces, entrando en acast.com, en la plataforma de publishing, vas a encontrar opciones desde gratuitas, que te dan el servicio de subirte a la plataforma, de tener un servicio de hosteo y de distribución y diferentes herramientas de analítica, hasta soluciones súper corporativas para grandes empresas que tienen, que tienen otras necesidades, ¿no? A lo mejor no de hosteo, sino más de analítica, más de control de información y de data, más de CMS, a lo mejor ad managers, pero tenemos productos y soluciones para toda la gente que se encuentra en esta industria, ¿no? Y lo que más me llama la atención es la cantidad de shows que se suben todos los días, ¿no? Nosotros tenemos un canal interno, yo calculo que todos los días han de estar subiendo alrededor de unos 100, 200 shows que yo veo a nuestra plataforma en los diferentes niveles. Wow. Oye, ¿y en México ya podemos empezar a subir cosas en México? Sí, claro que sí, la plataforma está abierta. Hay una plataforma, como te vuelvo a repetir, una plataforma gratuita y algo que vamos a empezar a trabajar para el mercado mexicano o el mercado en español, yo diría, quizás a excepción del mercado de Estados Unidos, son más pláticas y más seminarios en donde invitemos a la gente, donde le ayudemos a la gente a aprender cómo empezar en esta industria, ¿no? Yo creo que México y América Latina, pero específicamente México por el tamaño de industria que tú conoces perfectamente, es el clásico país que te permite empezar a darle una forma muy particular del ecosistema de podcast y de la narrativa que podemos hacer, ¿no? No te olvides, México tiene historia, una gran historia, y tú como gente de medios lo sabe, una gran historia de audio y de radio, ¿no?
de exportar, de creación de contenido. Y algo que a mí me ha llamado la atención en estos meses que tengo dirigiendo la empresa es la cantidad de oportunidades que hay para gente que tiene historias que contar, ¿no? Y que no tienen salida. Entonces, es uno de los proyectos más interesantes para este año de nosotros, de empezarle a dar salida a la gente que tiene historias que contar, ¿no? Oye, Sergio, ¿existe alguna manera, eh, algún sistema en el cual si yo cuento historias puedo tener una, digámoslo así, una monetización? Sí, claro. Al final del camino, la plataforma, el ecosistema de podcast, como lo vemos en Acast, que es fácil decir que es la plataforma o la empresa más grande del mundo de podcast. ¿Cómo nos volvemos la empresa más grande del mundo de podcast? Teniendo operaciones físicas y personales en todos los países que operamos. Y esto hace una gran diferencia. Aún hablando en una época de automatización y de trabajo a distancia, el seguir teniendo relación uno a uno prácticamente con todos los conductores y generadores de contenido para pasar a diferentes etapas es un valor importantísimo, además de tener un equipo comercial apoyando en cada uno de los países. Y esta relación se da muy personal y se da una relación muy íntima también, ¿no? Eh, las tres piezas fundamentales del ecosistema de podcast, nosotros lo consideramos desde el primero como la parte de creación, ¿no? Es decir, desde cómo se crea y cómo se desarrolla o cómo se produce un podcast. Nosotros producimos nuestros propios podcasts en otros países. Esa es la primera pata. Luego está la segunda pata, que es como toda la parte tecnológica, todo el software, todos los fierros que hay detrás, ¿no? El CMS, la plataforma de hosteo, la plataforma de distribución y cosas tan sencillas como cómo se hace un tráiler, ¿no? Para tu show o cuál es la mejor forma de desarrollar la portada para tu segmento o pequeños audiogramas para poder subir teasers a Spotify, a Twitter, a Instagram y poderle dar salida, ¿no? Esa es la segunda pieza fundamental. Y la tercera, como bien lo mencionas, es la parte comercial. Y la verdad es que la tecnología que tenemos detrás, que es una tecnología que inventamos nosotros, que le llamamos True Dynamic Ad Insertion, lo que nos permite es insertar dentro del RSS, dentro del feed original del contenido, la publicidad o los mensajes de comunicación de las marcas. Y esto lo que nos permite es de manera automatizada poder quitar y poner publicidad en todo el catálogo del show. Entonces, un dato que a mí me parece interesante, por ejemplo, es cerca del 60% del contenido de podcast en el mundo es de catálogo anterior, es de back catalog, de catálogo de archivo, no de los últimos temas, ¿no? Entonces, si no tienes una tecnología que te permita darle salida a todos los programas que ya estén grabados, pues estás perdiendo el 60% de tu inventario y el 60% de posibilidad de monetizarlo para ti como generador de contenido, ¿no? Entonces, y esto desde el punto de vista marca, te permite actualizar los contenidos y las campañas en cualquier momento dentro de cualquier nivel de escucha del programa, ¿no? Entonces, es súper interesante. Todas esas, la parte de la monetización la encontramos en la plataforma de acast.com. Sí, hay un correo de ventas, de contacto, que a mí me llega personalmente todos los días. Y si no, pues bueno, están nuestros correos de ventas @acast.com, ¿no? O sales @acast.com, donde la gente puede, las marcas o los anunciantes pueden estar en contacto. Y digo, LinkedIn, mi perfil está súper abierto y ahí también me pueden buscar, ¿no? Te vamos a estoquear, te vamos. También, adelante. No, es que, ¿existen señales en vivo? Existen existen conceptos de streaming en vivo y existen ejercicios que nosotros hacemos para llevar eventos de series ya ubicadas, de podcast, y trasladarlas a eventos y experiencias en vivo, sí. De hecho, hace poquito platicamos de un caso de éxito en Londres, donde estaba programado un concierto con un podcaster, un evento en vivo con un podcaster para una marca importante de telecomunicaciones, y viene el lockdown. Y este evento, de ser un evento en vivo en un teatro, en un lugar de conciertos, se traslada a un concierto privado para la misma gente, ¿no? Entonces, sí hay muchos eventos y muchas formas de llevar podcast que están grabados a lugares y a situaciones y eventos en vivo.
Perfecto. Es decir, si yo tengo una estación de radio, ¿puedo colocar mi señal 24/7 y abajo colocar los podcasts con ustedes? Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, una de las cosas que vemos como tendencia a nivel mundial que pasa con las estaciones de radio es que a nivel personal creo que no han terminado de adaptarse a este nuevo canal, que al final es un nuevo canal, ¿no? Porque a diferencia del radio tradicional, los podcasts, un dato que a mí me impresiona muchísimo es 90% de la gente que escucha podcast, y tú como escucha de los mismos, seguramente te darás cuenta de esto, es 90% de la gente que escucha podcast los escucha con audífonos. Sí, A diferencia de lo que pasa con el radio o con la música, ¿no? Que normalmente estamos acostumbrados a tenerlos de fondo. de fondo, Eh, exactamente. eh, entonces, esto da un concepto de intimidad muy diferente y esto abre la puerta a conceptos creativos bárbaros. Audio en 3D, experiencias sensoriales, cambio de canales de audio, y hace una gran diferencia en la parte creativa para las marcas entre lo que puedes hacer en radio tradicional a lo que puedes hacer en podcast. Y este concepto de transitar de una estación en vivo y conceptos de una programación menos personal o más general de radio, a poder bajar ese concepto de comunicación a un podcast donde tienes una relación mucho más íntima, mucho más personal, creo que es el siguiente paso de la industria de radio, ¿no? Hacia donde tendría que empezar a caminar. Y la gente que lo empieza a hacer en podcast, pues empieza a sacar provecho de todo esto, ¿no? Y Sergio, me fascina, me encantaría poderte invitar a un programa de tele, pero cuando nos abran la posibilidad, te invito con mucho gusto a que sigamos platicando de esto y de la industria de la transformación de la industria de la radio a nuestro estudio de tele, pero bueno, queda pendiente. Por supuesto, encantado, queda pendiente. Pues te agradezco mucho, Sergio, estos minutitos, estos 10, 15 minutos que nos diste, nos da una clara idea de que llega un competidor o más bien llega a la cancha un jugador muy fuerte a nivel mundial y que tiene cosas que los otros no tienen, es decir, tienen características y beneficios muy puntuales, muy beneficiosos para los generadores de estos tipos de contenido. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar, Sergio? Pues mira, a mí personalmente mi perfil es público en LinkedIn, mi correo es sergio@acast.com y bueno, también en la página de acast.com hay una parte de advertisers o de publishers donde pueden escribir y está ligado a los correos, a mi correo personal, ¿no? Perfecto. Pues te agradezco mucho. Gracias por haber asistido a esta videollamada. Gracias a ti, Francisco, un placer y tenemos pendiente una reunión. Cuenta con ello. Gracias.